A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, denunció al país que el rechazo de la Asamblea al proyecto de ley de inversiones creado para la generación de empleo y trabajo, abriendo espacios para la inversión interna y externa en el Ecuador, responde a la negativa del gobierno a acceder a propuestas inescrupulosas, así como a chantajes provenientes de sectores del legislativo, políticos corruptos y asambleístas que, a decir del presidente, pedían la entrega del manejo de hospitales, de empresas eléctricas, ministerios y hasta dinero en efectivo. En esta noche tengo el honor de recibir en Poder Ciudadano al prestigioso constitucionalista doctor Ismael Quintana, a quien le pido que hagamos un ejercicio didáctico de lo que establece el artículo 148 de la Constitución de la República, que nos habla de la posibilidad de la disolución de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué le pido esto precisamente al doctor Quintana? Porque estoy seguro que en cualquier momento esta norma deberá ser aplicada. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, don Patricio, un abrazo para usted, un saludo para quienes nos están mirando y escuchando. Bueno, esta potestad que tiene el presidente de la República se introduce por vez primera a partir de la Constitución de 2008, tratando de implementar en nuestro esquema presidencial un instituto que en realidad sería propio de los parlamentarismos, aunque, digamos, tiene algunas diferencias respecto a eso. Entonces, la famosa muerte cruzada, que es como coloquialmente se le conoce a esta potestad de doble vía, a través de la cual el presidente de la República bien puede disolver la Asamblea Nacional o a su vez la Asamblea Nacional destituir al jefe del Estado sin necesidad de acudir al procedimiento de juicio político. En el primer caso, que es el que usted comenta, el artículo 148 de la Constitución le faculta al jefe del Estado a disolver, como le decía yo, mediante la sola firma de un decreto ejecutivo a la Asamblea Nacional durante los 3 primeros años de su mandato presidencial. Ahora, no es que lo pueda hacer por cualquier causa, ¿ah? Eso es una diferencia con la potestad de disolver legislaturas en los parlamentarismos, donde el jefe del gobierno, el presidente del gobierno o primer ministro disuelve un parlamento por la razón que sea, básicamente por la pérdida de confianza. Acá no, la Constitución contempla 3 causales, ¿no? La primera, si es que a juicio del presidente, la legislatura se hubiese arrogado funciones que no le corresponden según la Constitución, para lo cual la Constitución exige un dictamen previo de la Corte Constitucional. Luego, también podría disolver la legislatura si es que estimara que hay una obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo de manera reiterada y permanente por parte de la legislatura, o también cuando la Asamblea Nacional provoque con su actitud, con su actuación, una grave crisis política y una conmoción interna. En estos 2 casos ya no requiere la Constitución dictamen previo, sino sencillamente un decreto ejecutivo donde el presidente califique esta causal y con eso inmediatamente pues la Asamblea Nacional cesa en funciones, es decir, el efecto de este decreto es que la Asamblea Nacional se va a la casa, el presidente se queda ejerciendo el cargo de jefe de Estado. En 7 días, a continuación de la
publicación de este decreto ejecutivo, el Consejo Electoral tiene que hacer la convocatoria a elecciones anticipadas para completar el periodo tanto presidenciales como legislativas, y eso, digamos, le da un margen de maniobra de gobernabilidad en el escenario en el que estamos viviendo actualmente a un presidente de la República, porque esas elecciones deben darse al menos 90 días después de hecha la convocatoria, cuando no tener previsto un balotaje, una segunda vuelta electoral, que podría hacer que este tiempo en realidad se extienda entre 5 y hasta 6 meses, en los cuales el jefe del Estado se queda gobernando, insisto, solo mediante decretos en materia económica. Cómo no, doctor Quintana. Exactamente eso establece la norma del 148 de la Constitución de la República. Mas esos decretos, leyes, tienen naturalmente que pasar por el control de la constitucionalidad de los mismos a través de la Corte Constitucional, que viene a tener un peso gravitante en este corto periodo, que no podrá ser más de unos 6 meses, que el presidente de la República manejaría en definitiva el ejercicio del poder sin la Asamblea. Pero hace pocas horas el presidente Lasso ha manifestado que él procurará atender los requerimientos del país y que, entendiendo que existe un nivel de obstrucción en la Asamblea, prescindiría de aquella y manejaría al Ecuador mediante las potestades constitucionales y de orden legal. Esto es, mediante decretos ejecutivos, mediante reglamentos y otros instrumentos. Le pregunto al experto, al constitucionalista, si esto es suficiente como para manejar el ejercicio del Ejecutivo cuando existe una Asamblea Nacional que continuará perturbando y poniendo obstáculos en la tarea del jefe del Estado. A ver, a mí me parece que esa es primero una declaración anticipada de un presidente de la República que a todas luces hoy no goza del respaldo legislativo para que varios proyectos de ley que él necesita que entren en vigencia para cumplir algunas promesas de campaña, pues se cristalicen a través de votos, ¿no?, en la Asamblea Nacional. Eso indiscutiblemente no lo tiene ahora, y con todo lo que ha ocurrido en estos días entre acusaciones y rupturas de alianzas, por decirlo de algún modo, con partidos con los cuales inicialmente él se entendió, pues difícilmente lo vamos a ver durante los 3 años de gobierno. Ahora, pretender gobernar vía consulta popular o vía decretos, que es prácticamente lo que el presidente de la República hoy propone, va a ser bien complejo. Es decir, sí, cierto es que el jefe del Estado tiene una potestad reglamentaria y tiene la potestad de publicar o emitir decretos ejecutivos para la buena marcha de la administración pública. Nadie le va a discutir eso. Lo que ocurre es que tanto la potestad de decretos como la potestad reglamentaria tienen unos límites. Es decir, no todo se puede resolver, o no toda política pública o de gobierno se va a poder implementar a través de decretos o a través de reglamentos, o en el mejor de los casos también a través de acuerdos ministeriales. Muchos de los temas que el presidente ha propuesto cuando candidato y ahora presidente son temas que requieren pasar por la Asamblea Nacional a través de la aprobación de leyes. Entonces, sí me parece a mí, por eso le digo, muy, muy aventurero el hecho de señalar que va a gobernar haciéndose loco, porque prácticamente lo que el presidente propone es abstraerse de la realidad institucional que le aqueja a la nación, y eso es lo que a mí me preocupa, porque un presidente tiene que estar dispuesto a sortear los vaivenes de la política y a sortear las crisis institucionales que se presentan en el día a día, aplicando las herramientas que la propia Constitución le da. Es decir, nadie está pretendiendo acá que Guillermo Lasso se transforme en un dictador, sino sencillamente que tome las decisiones en el marco de lo que la Constitución le permite. La Constitución te permite disolver la Asamblea Nacional cuando ésta, como está ocurriendo ahora, sencillamente se convierte en una máquina de obstrucción a tu Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, esquivar esa responsabilidad con la nación, pretendiendo hacerse de la vista gorda y decir, no, yo voy a
esquivar a la Asamblea Nacional a través de decretos o reglamentos, o en el mejor de los escenarios a través de consultas populares, porque esa es otra que se está anunciando. Ya vamos a hablar de esa posibilidad, Entonces, doctor Quintana. Naturalmente eso a mí me preocupa, porque quiere decir que estamos frente a un presidente que probablemente no asume la realidad al cabo ya casi de un año de gobierno, de lo que él tenía que enfrentar y que sabía que tenía que enfrentar desde abril del año anterior en que se dio la elección parlamentaria y donde él sabía que obtuvo apenas 12 curules y que en el mejor de los casos se ha transformado en 24 o 25 votos con los 12 o 13 votos que han logrado obtener de los independientes. Entonces, bajo ese escenario, yo le veo muy riesgoso y muy complicado que muchas ofertas de campaña se vayan a cristalizar solamente a través de reglamentos o decretos, porque además quiere decir que el presidente va a renunciar a su potestad de veto presidencial en el evento que la Asamblea siga aprobando leyes, porque mientras tú no disuelvas la Asamblea Nacional, la Asamblea seguirá en funciones, al menos en la letra de la norma, y algo ha de aprobar, pues, en estos 3 años de periodo que le quedan. Estimado doctor, yo más bien creo, ignorarlas. ¿Cómo no? Yo más bien creo que es una compra de tiempo, nada más. Es una declaración política sumada a una compra de tiempo. Ahora bien, hay una serie de gente que sostiene que la muerte cruzada impone la elevación del riesgo país, la imposibilidad de atraer capitales internos o externos, en definitiva, el debilitamiento de las instituciones democráticas. Todo esto es así y sin duda se trata de una medida extrema provocada por el obstruccionismo que viene desde la Asamblea Nacional. Pero comparto su visión. Dejar de tomar el camino establecido por la norma del 148 también es dejar el espacio para que la Asamblea llame a una muerte cruzada. Quiero pedirle al constitucionalista que nos ilustre qué tiempos toma el manejar una propuesta de reforma política mediante una consulta popular. ¿Y por qué le estoy preguntando esto? Porque solo la muerte cruzada, sin una reforma política, también la gente con razón dice, es más de lo mismo. Lo ideal sin duda sería llegar a una ejecutiva, efectiva, propuesta de modificación, de reestructuración política mediante consulta popular e inmediatamente aplicar o prácticamente de manera paralela la muerte cruzada. ¿Cómo se lo puede hacer? A ver, el presidente podría utilizar ambas herramientas de modo simultáneo, es decir, no hay ninguna prohibición constitucional de que él aplique el 148 de la Constitución y disuelva la Asamblea Nacional, y paralelamente, mientras el presidente se deshace de este estorbo que hoy se ha convertido la Asamblea Nacional y empieza por fin a gobernar ejerciendo a plenitud el poder constitucional que él tiene, pues paralelamente puede empezar a trabajar también en la propuesta de una enmienda constitucional o de un proceso de reforma parcial. Sería enmienda constitucional porque reforma parcial no cabría al no tener Asamblea Nacional en funciones, pero sí pensar en una gran consulta popular donde se le proponga a la ciudadanía también un cambio en la estructura constitucional básica, las reglas del juego electoral, porque sí, cierto es que va a hacer darse una vuelta en redondo el hecho de que usted mande a la casa a la Asamblea para después de 5 o 6 meses tener más de lo mismo. Cierto. Y una elección anticipada. En eso la gente que hace esos señalamientos tiene razón. Entonces, a la par, ahí sí habría que tomarle la palabra al presidente y decir, bueno, yo al jefe del Estado le vengo escuchando desde el año anterior hablar de consultas populares, consulta para desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, consulta para reformar el sistema de justicia, entre otras cosas, para desaparecer al Consejo de la Judicatura. La gran pregunta es, ¿cuándo, presidente? ¿Cuándo te vas a tomar en serio esto de promover las reformas políticas que sí que son necesarias a partir de este defectuoso diseño que tiene la Constitución de Montecristi? Entonces, ambas cuestiones se podrían realizar de modo paralelo, porque además, entre la elaboración del considerando, además de la elaboración del dictamen previo de la Corte Constitucional y la convocatoria por parte del Consejo Nacional Electoral, luego de que la Corte ya dictamine la vía que hay que seguir, van a transcurrir, y obviamente el proceso electoral e ir a las urnas,
transcurrirán tranquilamente 5 o 6 meses, es decir, inclusive la elección presidencial y parlamentaria anticipada podría eventualmente coincidir con la consulta popular para enmendar la Constitución. Eso sería, doctor Quintana, eso sería ideal, pero hay tiempos que va a tomar no solamente preparar esta consulta popular, sino lograr la aprobación de la Corte Constitucional. Y a ese efecto le consulto al constitucionalista cuál es su criterio. Usted recuerda que hubo un comité cívico que lo manejó Pablo Dávila, estaba Rosalía Arteaga y otros ciudadanos, que recogieron más de 300,000 firmas y que fue luego parado. Eso era para demoler ese mamotreto que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay otro colectivo de Santo Domingo de los Áchilas que acudió a mi despacho y presentamos también un proyecto de reforma parcial a la Constitución que contiene la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que contiene la bicameralidad en materia legislativa, que contiene el mejoramiento de la selección de los miembros del Consejo de la Judicatura y de un moderno Tribunal Supremo Electoral. Este tiene también informe positivo entregado por la Corte Constitucional. ¿Podría tomar el Ejecutivo este tipo de procesos que ya están aprobados? A ver, ahí habría que realmente analizar, porque hay muchas de las propuestas que la Corte Constitucional ha señalado que se deben tramitar por la vía de la reforma parcial, y según el 442 de la Constitución, en estos casos tiene que pasar previamente un doble debate con un plazo de espera de 90 días entre primera y segunda discusión en la Asamblea Nacional. Pero claro, estamos poniendo un escenario hipotético en el cual el jefe del Estado manda a la casa a través de la disolución parlamentaria a la legislatura, y entonces obviamente el procedimiento de reforma parcial no podría cristalizarse. Entonces realmente valdría más bien elaborar un cuestionario, o teniendo en cuenta ya los señalamientos, ¿no?, que ha hecho la Corte Constitucional en varios dictámenes como los que usted hace presente, para efectos de que el presidente tenga listo un cuestionario. A ver, el presidente va a estar cerca de un año en el poder. Yo no sé realmente si él no tiene claro qué es lo que se debe reformar o modificar en materia de institucionalidad y de política en la Constitución de 2008. Yo entiendo que él tendrá alguna noción de lo que hay que cambiar, de lo que hay que reestructurar para efectos de no demorarse mucho elaborando un cuestionario. Ahora, la Corte tampoco es que se puede tomar tanto tiempo para dictaminar, tiene 20 días, según el artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero los tiempos normalmente no se cumplen en la Corte. Bueno, sí, pero digamos la Corte trata en algunas cosas, trata cuando quiere, ¿no? Cuando quiere también esta Corte Constitucional trata de cuidar el cumplimiento de los plazos. En los temas de consultas populares ha sido bastante expedita en tramitar. Lo que pasa es que la Corte es muy mezquina cuando se trata de participación ciudadana y consultas populares. Cuando se trata de consultas populares antimineras, antipetroleras, del arbolito, de la monita estrella y ese tipo de cosas, esa sí te la saca a la velocidad del rayo. Pero en temas sensibles como los que estamos discutiendo, o temas de inversiones, o temas laborales, veremos qué criterio tiene la Corte. Pero aquí habría sin duda una enorme presión ciudadana, eso es indudable. Naturalmente. Pero vaya usted a saber si a la Corte eso le importa. A veces le ha importado muy poco, ¿no? Entonces este también es un riesgo de las consultas populares en general. Todavía no sabemos hacia dónde va a caminar la actual Corte. Tenga usted en cuenta que recién se modificó en su integración de modo parcial, y no sabemos qué criterios van a tener estos 3 nuevos jueces sobre, por ejemplo, las consultas populares. Yo lo que le puedo decir es que la Corte, en términos generales y a modo jurisprudencial, ha sido muy mezquina. De todas las peticiones de dictamen de consulta popular que se han ingresado, la Corte ha negado más o menos el 99% de casos, ¿ya? Entonces, si usted tiene esos antecedentes, por supuesto, en estos temas hay que, como uno dice coloquialmente, caminar sobre huevos. Entonces, el presidente tendría que realizar realmente un cuestionario y un proyecto de modificación constitucional muy serio, muy bien elaborado, para primero pasar el escollo de la Corte Constitucional, tener el dictamen y con eso la convocatoria. Sin duda alguna, yo insisto, muerte cruzada sin reforma constitucional no nos va a resolver el problema que estamos viviendo ahora de crisis de gobernabilidad y de institucionalidad.
Pero no hacer nada es peor, ¿no? Es decir, sentarte a ver qué es lo que pasa, que es básicamente lo que propone el presidente de la República. A mí me preocupa y me preocupa bastante, porque como usted dice, y ahora que estamos en épocas mundialistas, quien no hace los goles, los ve hacer. Entonces, en una de esas, no eres tú el que disuelve la Asamblea Nacional, sino la Asamblea la que te destituye a ti aplicando el 130 de la Constitución. Cuidado, cuidado. Yo quiero acudir no solamente al constitucionalista, al experto, al académico, al ciudadano Ismael Quintana. ¿Qué es lo que haría el ciudadano Ismael Quintana si le tocaría tomar una decisión? Nos ha dicho claramente, no es suficiente la muerte cruzada más una reforma política vía consulta popular para conjurar la crisis que tiene el Ecuador. ¿Qué más hacer, doctor Quintana? Porque la situación es muy grave, tenemos problemas que están ahí. 7 de cada 10 ecuatorianos sin trabajo y empleo formal. El tema de la delincuencia, de la narcodelincuencia que ha provocado un reguero de sangre, sigue ahí. Ni siquiera se ha podido reparar o establecer responsabilidades en el daño de un radar en Manabí, dejando en libertad al narcotráfico. En definitiva, más allá de todo lo que establece el jurista, ¿cómo ve el ciudadano? No le estoy pidiendo un recetario, ni mucho menos, sino la visión, desde su mirada ciudadana, de qué hacer para arrimar el hombro, para ayudar al Ecuador. Porque también tenemos el grave peligro del retorno de ese populismo criminal y cleptómano. Entonces tenemos que apostarle a la democracia y a robustecer los canales de solución dentro de este sistema. A ver, sin duda alguna, no hacer nada, insisto, no es la salida. Entonces, lo primero que yo haría, si es que en mis manos estuviese tomar una decisión de esta trascendencia, es no sentarme a esperar a ver qué pasa, ni jugar a la suerte, ni a la lotería. Correcto. Naturalmente, no agregaría paños de agua tibia, es decir, si usted me pregunta, lo primero que yo habría hecho a partir de lo que ya la Asamblea Nacional ha venido demostrando es disolver la Asamblea. Eso hubiese sido la primera medida a tomar, aunque sonara dolorosa. Comparto. ¿Ya? Y lo otro, emprender, como le comentaba yo, un proceso serio. Probablemente, si en mis manos estuviese, yo ni siquiera promovería una sencilla enmienda constitucional. Honestamente, yo creo que deberíamos avanzar hacia una asamblea constituyente aplicando el procedimiento del artículo 444 de la Constitución. Ahora, esta crisis no está provocada solamente por las torpezas de la Asamblea Nacional. Perdóneme, doctor Quintana, acaba de decir usted algo tan importante y de fondo. Usted es partidario de la convocatoria de una asamblea constituyente, pero eso no abre las puertas para nuevamente una famosa rearquitectura de una nueva constitución que dure 500 años. Bueno, pero es que sí, a ver, según los dictámenes de la Corte Constitucional, por ejemplo, si nosotros hoy en un escenario de muerte cruzada, es decir, sin Asamblea Nacional, pensamos en promover la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, no lo podríamos hacer porque no tenemos Asamblea Nacional y la reforma parcial, que es el mecanismo que la Corte ha dictaminado que hay que seguir para eliminar el Consejo, necesita de la Asamblea Nacional. Entonces hay cosas que no las podríamos hacer inmediatamente y sin lugar a dudas el esquema, el diseño institucional de la Constitución de Montecristi está hecho para concentrar poder. Y hemos visto a lo largo de estos 14 años de gobierno entre el correísmo y el morenismo que esta norma sirvió para concentrar el poder a través del presidente de la República y en otros casos a través de la cooptación del Consejo de Participación Ciudadana. Eso hay que solucionarlo echando al tacho de la basura esta norma que sirve para concentrar poder. Y el que, usted sabe, el que tiende a concentrar poder no va a gobernar sino para sus propios intereses y los de sus amigos. Entonces, sí, si usted me pregunta a mí, yo sí soy partidario de ir pensando en avanzar a una asamblea constituyente que destrabe todo este desbarajuste institucional que tenemos. Yo sé que las constituyentes son también un tiro al aire, no son soplar y hacer botellas, pero haría eso. Y lo otro, pues hacer un mea culpa, si es que yo fuese el que toma la decisión,
y asumir que también como gobierno he cometido equivocaciones. Es decir, el gobierno no ha contado con lo que llaman los analistas, un operador político, ¿no? ¿no? Ese funcionario que le ayude al jefe del Estado a ser puente de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, con la finalidad de conseguir sobre la mesa, no nada de estos acuerdos abajo de la mesa, ni corruptelas, no, sobre la mesa, votos para que se apoyen las leyes. Eso el gobierno no lo tiene, no lo ha tenido, y hay cosas que hay que corregir, ¿no? Doctor A veces Quintana, uno se pregunta si realmente se eligió a Guillermo Lasso y a Creo o a la democracia popular en el gobierno. Entonces, me parece que el gobierno debe sacudirse de estas malas compañías, de estas malas juntas que me parece que están en muchos casos mal aconsejando al jefe del Estado, y a partir de ese examen y de limpiar la casa por dentro y corregir errores dentro de la función ejecutiva, empezar inmediatamente a trabajar en estas otras herramientas constitucionales que servirían para en algo destrabar esta crisis institucional. quiero agradecer al doctor Ismael Quintana por su extraordinario aporte al programa de esta noche. Va a ser necesario, doctor Quintana, una segunda parte y le comprometo en alguna otra ocasión el tener la posibilidad de volver a contar con su talento. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.
A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,